Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Usted lo conoce bien, un panista de toda la vida, quien además ha tenido cargos importantes en instituciones de impartición de justicia. Doctor, me da gusto. Bienvenido. Buenas noches. Doctor, pues son 2 años del gobierno ya de López Obrador, un tercio de este gobierno y prácticamente todo aquello que esperanzadoramente muchos creyeron, pues está lejos de cumplirse. Una primera aproximación de estos primeros 2 años de gobierno de López Obrador, doctor. Bueno, de la legitimación de origen indiscutible que tuvo López Obrador, pasa ahora a una deslegitimación en el ejercicio del poder, porque lo que ha evidenciado en estos 2 años que se cumplen este martes 1 de diciembre es la ruindad con la que se ha conducido, que ha implicado la violación de derechos humanos fundamentales, del derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay pues un gobierno que no ha entendido, no ha querido ver por sus anteojeras la realidad del país y que esto se ha traducido, si lo vamos analizando en los distintos rubros de la vida pública nacional, precisamente en este atentado a derechos humanos fundamentales. Si lo vemos, por ejemplo, a nivel de COVID, bueno, pues ya rebasamos los 102,000 fallecidos según el conteo de las autoridades federales, pero con el propio cálculo que hizo la Secretaría de Salud Federal de cuál iba a ser la mortalidad por distintas causas durante este año, pues ya traemos más de 203,000 muertes de mexicanas y mexicanos adicionales a los que se preveía a principios de año. Y estas muertes eran evitables si se hubiese tenido una estrategia integral soportado en criterios científicos y no en ocurrencias, en opiniones como con las que se ha conducido el gobierno López Obrador. Y aquí lo adelanto de una vez. Así como recientemente se vinculó a proceso a 2 exfuncionarios del Seguro Social por el asunto de los niños de Hermosillo, Sonora, bajo el criterio del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, de que se es responsable por omisión en el cuidado de las normas con las cuales operaban estas estancias infantiles, con ese mismo criterio de Arturo Saldívar, el presidente de la República y López-Gatell son responsables de los cientos de miles de mexicanas y mexicanos que han fallecido. Ahora estaríamos por ver si realmente el fiscal de la República va a abrir las carpetas de investigación correspondientes. Pero bueno, ahí tenemos una primera aproximación, que ni el derecho a la vida, o podemos pasar ahora el derecho a la seguridad, que no se ha garantizado porque también las estadísticas así nos lo están señalando. Estos 2 años son los años en que más muertos por violencia, por homicidios dolosos, por ejecuciones, se han vivido en nuestro país. Y es que la insuficiente o deficiente estrategia, si es que vale llamarle Estrategia Nacional de Seguridad, a lo que le aprobó el Senado de la República el año pasado a López Obrador, tuviera consistencias, tuviera acciones estratégicas que fueran pertinentes. Esto para irnos aproximando a por qué sostengo, Ricardo, que es un gobierno que en estos 2 años ha violado derechos fundamentales de mexicanas y mexicanos. A ver, vámonos sobre las violaciones. El derecho al trabajo. Muchos mexicanos se han quedado sin empleo por políticas equivocadas, políticas económicas. El derecho a la educación destruyó la reforma educativa. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, a propósito del derecho al trabajo, los millones de mexicanos, tanto en la economía informal como en la economía formal, que perdieron su trabajo por esta pésima, ruinosa conducción de la estrategia contra el COVID-19,
son imputables naturalmente a estas deficiencias de López Obrador. Y como no quiso, igual que hace el Trump o igual que hace Bolsonaro, esa misma perspectiva populista en la cual son tan cercanos, parecidos, similares unos y otros, esa falta de apoyos para que se pudieran las empresas empleadoras tener condiciones con las cuales recuperar, aunque fuera parcialmente, esos trabajos, y no se quiso apoyar a las empresas bajo el argumento de que eso era una política neoliberal que solo beneficiaba a los empresarios, pues lo cierto es que hoy tenemos a más de 10 millones de mexicanos sin empleos, entre formales e informales, más de 1 millón en la formalidad, que dejaron de estar cotizando en el Seguro Social, y cerca de más de 9 millones en la informalidad. Entonces, esta indisposición de López de no redireccionar recursos para fortalecer capacidades laborales y sí, en cambio, concentrar sus recursos en sus proyectos del Tren Maya, del Aeropuerto Santa Lucía o los demás que está, Banco del Bienestar, etcétera, todos esos proyectos que debieron haber sido desplazados a un segundo momento para poderse concentrar, como lo ha hecho todo el mundo, que tiene gobiernos responsables para apoyar la recuperación del empleo, porque esto es fundamental para las familias, para que tengan condiciones donde puedan vivir, tener salud, tener educación. Ahora, ¿qué hacer, doctor, cuando pues no hay quien le diga al presidente, cuando no hay contrapesos, cuando se ha destruido la división de poderes? Pareciera que estamos en un régimen absolutista o incluso dictatorial. Esto es cierto que hay una concentración tal de poder en el presidente de la República como hacía décadas no vivíamos en México, y todos los equilibrios y contrapesos que habíamos construido en el tiempo se han desmantelado, se han deshecho. Y bueno, efectivamente, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, ocupamos una ciudadanía informada de la realidad del país. Y en esto los medios de comunicación hoy tienen un papel muy relevante, trascendente, para que los ciudadanos sepamos lo que está sucediendo y cómo se está conduciendo al país de verdad. Porque este es un primer problema a propósito de conocer la realidad. Las mañaneras se han convertido en un opio del pueblo. Las mañaneras son ese espacio donde el presidente todos los días adormece a la ciudadanía o a la población que no quiere conocer la realidad como esta es. De ahí la importancia, Ricardo, de lo que los medios impresos o de comunicación masiva sí transmiten, sí comunican de la realidad del país. Este es un aspecto muy importante. Hoy, afortunadamente, tenemos medios como el tuyo que nos permiten aproximarnos con veracidad a la realidad del país. Bueno, aunque no funcionen todos los contrapesos, vamos por este poder que tienen los medios de comunicación y que sobre todo los ciudadanos acudamos a la oportunidad que tendremos el año que entra precisamente para que en congruencia a nuestro conocimiento de la realidad busquemos recuperar esos contrapesos que se han perdido. Muy bien, si nos permites, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.